Hola a todos, somos Alfonsina y Pilar y en este seminario les vamos a presentar una investigación titulada La feromona marcadora de huésped y el GF120 aplicados en un esquema push-pull reduce la infestación de pomelo por Anastrepa ludens en estudios de jaula de campo. Esta fue realizada en México y publicada en agosto de 2019 en la revista Journal of Pest Science. El sistema de estudio incluye un cultivo y un insecto. El cultivo es el árbol de pomelo, Citrus paradisi, perteneciente a la familia Ruteasas, y por otro lado tenemos el insecto Anastrepa ludens, que pertenece al orden Diptera y a la familia Terfritios, conocidos como mosca de la fruta. La relación que une a estos dos organismos es que la mosca de la fruta, Anastrepa ludens, es plaga del pomelo. Entonces, en este artículo lo que se busca es experimentar un método de manejo integrado de la mosca de la fruta con un bajo impacto para el medio ambiente y para la salud. Dentro de los dípteros, la familia Tefrítidos comprende más de 4.000 especies. Las moscas de la fruta pertenecen a diversos géneros, algunos de los cuales se muestran en la diapositiva. Tiene un ciclo de vida completo, atravesando por 4 estados biológicos: huevo, larva, pupa y adulto. Como vemos en el diagrama, primero las hembras adultas ovipositan dentro del fruto y luego de unos días emergen las larvas de los huevos que se van a alimentar del fruto. El estado de larva atraviesa 3 estadios. La larva madura del tercer estadio suele abandonar el fruto y se entierra en el suelo, transformándose gradualmente en pupa. Una vez alcanzada la madurez, el adulto emerge del pupario, pudiendo llegar a vivir hasta 3 meses. Las moscas de la fruta son una de las plagas que más han afectado la fruticultura en México. Específicamente Anastrepa ludens reduce los rendimientos anuales de pomelo en un 25% en Veracruz, la región de producción de cítricos más importante de México. Las larvas causan daños directamente en la pulpa de las frutas y pueden haber daños secundarios por entrada de otros microorganismos patógenos. Si hablamos específicamente de Anastrepa ludens, estas son nativas de México y América Central. Es plaga de varios cítricos y también del mango. El insecto tiene un tamaño mediano, de 6 a 8 milímetros de longitud, y son de color café amarillento. El ovipositor de la hembra puede tener un tamaño de 3 a 6 milímetros de longitud aproximadamente y presenta dientes redondeados. El árbol de pomelo, Citrus paradisi, es cultivado por su fruta. Es un cultivo importante en varios países, incluyendo México y Uruguay. En esta investigación se trabaja con el pomelo marsh, que es una de las variedades más populares y tiene pulpa de color blanco amarillento y cáscara gruesa amarilla. En esta investigación, como su título lo indica, se aplica una estrategia llamada push-pull, la cual es una herramienta muy útil para los programas integrados de manejo de plagas donde se reduce el uso de pesticidas convencionales. La estrategia implica manipular a las plagas mediante estímulos que actúan para que el recurso que se protege sea poco atractivo o repelente para la plaga, push, mientras se los atrae hacia otra fuente sí atractiva o cebo, pull, desde donde se las puede eliminar. Entonces las plagas son repelidas del recurso protegido y en simultáneo son atraídas hacia un área donde puede contener una trampa, concentrándolas y facilitando su eliminación. El artículo que presentamos utiliza una estrategia push-pull para controlar la mosca de la fruta. El estímulo que actúa como push es una feromona marcadora de huésped, host marking pheromones, y como pull se utiliza un cebo insecticida llamado GF120. Entonces, como dije anteriormente, como repelente push se utiliza una feromona marcadora de huésped o feromona moduladora de oviposición. Los insectos las utilizan para marcar generalmente una fruta donde ya han puesto huevos. Estas feromonas sirven como un elemento disuasivo a corto alcance para individuos de la misma especie, evitando la superpoblación de un huésped, es decir, la puesta repetida de huevos en un huésped ya ocupado. Si estas feromonas se rocían sobre la fruta, actúan evitando el ataque de la hembra interesada en poner huevos. Al ser productos naturales o derivados, son una gran alternativa a los insecticidas, pudiendo utilizarse como aerosoles para las frutas. La feromona marcadora de huésped natural es obtenida por extracción de las haces de Anastrepa ludens y a partir de esta se consigue un derivado más sencillo, anastrefamida, que tiene efecto similar contra Anastrepa ludens. La anastrefamida, químicamente, es una mezcla de diastereoisómeros. En este video podemos observar un ejemplo de oviposición de Anastrepa ludens en un zapallo. Primero vemos el final de su oviposición donde se retira el ovipositor del zapallo. Y en esta segunda parte se ve como luego de unos segundos, al moverse arrastrando su abdomen, va liberando la feromona, quedando así marcado.
La otra parte de este sistema push-pull está constituida por un insecticida y cebo comercializado como GF120. Su principio activo es spinosad, una mezcla de los dos metabolitos naturales más activos, A y D, que son productos de la fermentación de una bacteria Actinomycet. Es clasificado como un producto de bajo riesgo toxicológico para la salud humana y de mínimo impacto sobre organismos no blancos, por lo que es considerado uno de los productos más seguros disponibles en el mercado. Este insecticida cebo es un atrayente de largo alcance, donde se estimula la alimentación de la mosca de la fruta, siendo ideal para el manejo integrado de plagas y especialmente diseñado para controlar la mosca de la fruta, teniendo actividad neurotóxica. Por lo tanto, está funcionando como un atracticida, attract and kill, donde al aplicarlo en la fruta se atrae a la mosca Anastrepha ludens y posteriormente se la elimina. En cuanto a los antecedentes, además de toda la información anteriormente mencionada, se conocía que el GF120 tenía inconvenientes en algunas situaciones, donde podía llegar a afectar a insectos no objetivos, perder poder atractivo rápidamente o por la lluvia, y crear resistencia al aplicarlo continuamente. La anastrefamida ya ha sido utilizada en otros sistemas funcionando bien, pero puede que las moscas se habitúen. Estos problemas podrían mejorarse con una estrategia combinada push-pull. El objetivo planteado en esta investigación es evaluar los enfoques de push, pull y push and pull, tratando solo la mitad de la copa de los árboles de pomelo con el repelente anastrefamida, push, o solo con el atrayente con GF120, pull, y la otra mitad con agua, o la mitad con anastrefamida y la otra con GF120, o sea, el sistema push-pull. Basando en lo que fue el diseño experimental, como mencionamos recién en los objetivos, el estudio se realizó en árboles de pomelo y se probaron 4 sistemas. En el primero se roció agua solamente y se lo tomó como control. En el segundo se roció agua en una mitad y en la otra mitad de la copa se roció GF120. En el tercer caso se roció una mitad de la copa con la feromona y la otra con agua. Y por último se roció una mitad con el cebo GF120 y la otra con la feromona. El sitio de estudio fue un campo de cultivo de pomelo de 10 hectáreas de superficie libre de mosca, ubicado en Veracruz, México. La época de estudio fue en noviembre-diciembre de 2013, que es justamente la época de cultivo. Se seleccionaron de manera aleatoria 10 árboles por día con las siguientes características: de 3 a 4 metros de altura y con un 75% de sus frutos maduros. Luego se dividió la copa del árbol a la mitad visualmente y se seleccionó un total de 40 frutos, 20 en cada mitad, con iguales características de madurez y sin presentar daños. El resto de las frutas que no fue seleccionada se cosechó. Entonces, como les veníamos mencionando, en total se probaron 4 sistemas. A su vez, se estudiaron 4 concentraciones de anastrefamida, 2,5, 5, 10 y 20 gramos de activo cada 100 litros, en el caso de push y agua y push and pull. Por lo tanto, en total se evaluaron 10 tratamientos por día, o sea, 10 árboles por día, y las pruebas se repitieron 7 veces. El estudio comienza cuando se rocían las copas de los árboles seleccionados con los respectivos tratamientos. Luego de una hora de espera se coloca una caja de PVC de 4 x 4 x 4 metros en cada árbol y se verifica que la caja esté libre de cualquier insecto. En cuanto al material biológico, se seleccionaron frutas de pomelo infestadas con Anastrepha ludens. Una vez adultas, y antes de ser liberadas, se mantienen las hembras en cajas con 2 frutos de pomelo para evitar la sobreoviposición en el campo. Los frutos se cambian 3 veces por día para evitar la acumulación de la feromona. Pasando a lo que fue el método de liberación, se liberó a las moscas un día después de ser rociado los árboles con el correspondiente sistema de tratamiento, y la proporción de liberación fue de una hembra por cada 2 frutos. Vamos a pasar a contarles ahora el método de observación que se utilizó. Las observaciones fueron realizadas de 9 a 15 pm, horario en el que la especie ovipone, y el comportamiento se observó durante 15 minutos 2 veces por hora. Los factores que se observaron fueron las visitas a frutos, el intento de oviposición y la oviposición efectiva. Terminado este tiempo, todas las moscas fueron recuperadas y las frutas fueron transportadas al laboratorio para analizarlas. Para evaluar los efectos de las 3 estrategias se tomaron en cuenta 2 factores. Por un lado, las observaciones hechas al insecto y por otro, el daño del fruto. A su vez, dentro de las observaciones del insecto, se tomaron en cuenta el número de visitas en cada mitad del árbol
y el número de oviposiciones. Y dentro del daño del fruto se tomó en cuenta el número de pupa y larva por fruto y el número medio de fruta infestada por cada mitad del árbol. Acá, antes de comenzar a contarles todos los resultados, queríamos aclarar que tomamos en cuenta los más significativos, ya que las observaciones realizadas a partir del estudio fueron muchas. Evaluando los resultados obtenidos en cuanto a observación de los insectos y teniendo en cuenta el número de visitas, se observó que en el sistema pool no hubo diferencias significativas. En cuanto al sistema push-agua y push-and-pull, ocurrieron diferencias significativas para la concentración 5 gramos de activos. A su vez, las visitas fueron menores en las mitades tratadas con la feromona. Si analizamos el comportamiento del insecto, ahora teniendo en cuenta el número de oviposiciones en cada mitad del árbol, se llegó a los siguientes resultados. En cuanto al sistema pull, no se vio efecto de atracción significativo en la mitad cebada. En cuanto al sistema push, ocurrió un efecto significativo solo en bajas concentraciones. Y por último, en cuanto al sistema push and pull, el efecto más fuerte se vio en concentraciones moderadas de feromona, o sea, 5 y 10 gramos de activo. Ahora vamos a analizar los resultados desde el punto de vista de la infestación del fruto. En este caso, el sistema pull no presentó diferencias significativas. Para el caso push, la infestación fue significativamente más baja cuando se aplicó 5 gramos de feromona. Y por último, se obtuvo que el sistema push and pull solo redujo significativamente el número de larvas y pupas en concentración de 5 gramos de feromona. Los mejores porcentajes de efectividad se obtuvieron en sistemas push y push and pull, en una concentración de 5 gramos de feromona. En esta diapo podemos observar el número medio de frutas infestadas en cada mitad del árbol y el porcentaje de efectividad de los sistemas. En cuanto al sistema pull, por sí solo no fue efectivo, tuvo una tendencia similar al control absoluto. En cuanto al sistema push, las concentraciones de 2,5 y 5 gramos de activo fueron las más efectivas, como podemos observar acá en la gráfica. En cuanto al sistema push and pull, la concentración de 5 gramos de activo fue la que exhibió los mejores resultados y la efectividad más alta, y acá lo podemos observar. En cuanto a discusión y conclusiones, algunas que nos parecieron interesantes fueron que los sistemas push y push and pull, ambos en concentraciones de activo de 5 gramos, obtuvieron los mejores resultados en cuanto a infestación del fruto. Al contrario de lo pensado, un aumento en la concentración de Anastrephamida no se tradujo en una mayor actividad repelente. La concentración más efectiva en el sistema push fue de 2,5 gramos. En términos generales, se demostró que la actividad de búsqueda de alimento y oviposición y la infestación de la fruta resultante por Anastrepha ludens fueron mayormente suprimidas cuando la Anastrephamida y GF120 se aplicaron en un esquema combinado. Se demostró también escaso atractivo por los aerosoles de sebo. Bueno, acá tenemos algunas perspectivas a futuro que se desprendieron de este estudio. Una podría ser buscar un mecanismo de atracción más potente y específico, ya que el elemento push adecuado lo tenemos, o sea, la Anastrephamida. Ensayar un mecanismo diferente de atracción, como por ejemplo una estación de cebo en lugar del aerosol, o probar un atrayente de oviposición como vertedero de huevos, reduciendo la probabilidad de que la hembra ponga huevos en la fruta.